Me acuerdo mucho de cómo era mi infancia, ¿sabes? Tipo así, en una casa chiquita, en el barrio de San Isidro, en Buenos Aires, donde el ruido de los colectivos y los gritos de los vecinos se mezclaban todo el día. Mi mamá era una mujer fuerte, pero sola, porque mi papá se fue cuando yo tenía como 5 años. No sé bien por qué, solo recuerdo que un día no volvió más, y mi mamá lloraba en la cocina mientras lavaba los platos, con las manos temblorosas y el delantal todo mojado. Ella trabajaba de costurera, cosiendo ropa para los vecinos, y yo la veía ahí, con los ojos hinchados, diciéndome, «No llores, hija, los hombres son así, uno se acostumbra». Eso me marcó, ¿sabes? Me dejó con este miedo horrible a que me abandonaran, a que de repente todo lo que creía sólido se desmorone como un castillo de naipes. Crecí pensando que el amor era algo frágil, que había que cuidarlo con uñas y dientes, porque si no, te quedas sola con un agujero en el pecho que no se tapa ni con el tiempo. Tenía hermanos menores, dos, un chico y una chica, y yo era la mayor, así que desde chiquita me tocaba cuidar de ellos. Mi mamá llegaba cansada del trabajo, y yo les daba de comer, les contaba cuentos para que se durmieran. En la escuela, era la que siempre andaba calladita. No me gustaba llamar la atención, porque tenía esta inseguridad profunda, tipo, si hablo mucho, me van a dejar de lado. Recuerdo una vez, en la secundaria, que salí con un chico por primera vez, se llamaba Martín, y duró como 2 meses. Él era popular, jugaba al fútbol, y yo me sentía la reina del mundo al principio. Pero de golpe empezó a ignorarme en los recreos, y al final me enteré que andaba con otra. Lloré toda la noche, abrazada a mi almohada, pensando, otra vez lo mismo, ¿por qué siempre me pasa? Eso me hizo más cerrada, más desconfiada. No quería ilusiones, no quería promesas, porque sabía que dolía cuando se rompían. En la familia, mi mamá siempre me repetía, búscate un hombre bueno, que te cuide, no como tu padre. Y yo asentía, pero por dentro tenía pánico de elegir mal, de repetir sus errores. Pasaron los años. Terminé el colegio. Empecé a estudiar enfermería porque me gustaba ayudar a la gente. Sentía que ahí podía controlar algo. ¿Sabes? Dar medicamentos, escuchar dolores ajenos. Era como curar un poquito el mío propio. Trabajé en un hospital chiquito al principio. Turnos largos, noches enteras velando pacientes. Ahí conocí a gente, hice amigas, pero en el amor. Nada serio. Salía con algún que otro, pero siempre terminaba lo mismo. Ellos se cansaban, o yo me ponía celosa por nada, porque ese miedo del abandono me comía viva. Tenía 28 años cuando lo conocí a él, a Javier. Fue en el hospital, tipo así, un día de rutina normal. Él entró con su mamá, doña Rosa, que había tenido un problema en la vesícula. Yo era la enfermera asignada, le puse la vía, le expliqué el procedimiento con calma, y Javier estaba ahí, sentado en la silla, mirándome fijo. Era alto, con el pelo oscuro un poco desordenado, ojos cafés que parecían sinceros, y una sonrisa que te hacía sentir. No sé, segura. Me dijo, gracias por cuidarla también, se nota que sos profesional. Y yo me sonrojé, porque no estaba acostumbrada a que me miraran así. Al día siguiente, cuando doña Rosa se estaba recuperando, él volvió solo. Trajo flores para su mamá, pero se quedó charlando conmigo en el pasillo. Me preguntó de dónde era, qué me gustaba hacer, y yo, nerviosa, le conté un poco de mi vida sin entrar en lo pesado. Soy de San Isidro, nada del otro mundo, le dije, y él se rió. Yo vivo en Palermo, pero vengo mucho por acá por trabajo. Resulta que era contador, trabajaba en una firma grande, pero nada pretencioso, ¿sabes? Me invitó a tomar un café después de mi turno, y yo dudé, porque ese miedo mío me decía, no te ilusiones, va a ser como siempre, pero algo en su forma de hablar, tan calmada, tan atenta, me hizo decir que sí. Ese café fue el comienzo. Hablamos horas, de todo, de películas que nos gustaban. A mí me encantaban las románticas, a él las de acción, de cómo él adoraba a su mamá, que era viuda desde que su papá murió de un infarto cuando Javier era chico. Ella es todo para mí, me dijo. Y yo sentí un clic, porque yo también cargaba con eso de la familia rota. Me contó que soñaba con una vida estable, casarse, tener hijos. Nada loco, solo alguien con quien compartir el día a día. Yo lo miré y pensé, este es diferente, este no va a huir.
Salimos unas semanas, paseos por el parque, cenas caseras en su departamento chiquito en Palermo. Él cocinaba asado, me hacía reír con chistes tontos, y yo me abría poco a poco, contándole de mi infancia, de cómo mi papá nos dejó. Javier me abrazaba fuerte y decía, yo no soy así, mi amor, yo te voy a cuidar siempre. Esa sensación de seguridad. Uf, era como un bálsamo para mis inseguridades. Por primera vez, no tenía ese nudo en el estómago todo el tiempo. Hablábamos de futuro, de ahorrar para una casa, de viajar juntos a la costa. Él me presentó a su mamá, doña Rosa, que me abrazó y dijo, «Sos un ángel, cuídala bien, hijo». Yo me sentía parte de algo, ¿sabes? Como si por fin hubiera encontrado mi lugar. En esa época, pensaba que todo iba bien, que el pasado se había quedado atrás. Nos comprometimos después de un año, en una cena simple, con un anillo que él eligió con tanto cuidado. Esto es para siempre, me juró, y yo le creí, con todo el corazón. No imaginaba que detrás de esa fachada algo empezaba a cambiar, pero despacito, tan sutil que ni lo notaba. Los primeros meses de novios fueron puro compañerismo. Él me acompañaba al hospital cuando tenía turnos duros. Me traía mate caliente para que no me durmiera. Yo lo esperaba con la cena lista cuando volvía del trabajo, y charlábamos de nuestros días, riéndonos de tonterías. Planeábamos el casamiento, nada ostentoso, solo familia y amigos cercanos. Mi mamá lo adoraba, decía, por fin una buena elección, hija. Yo me sentía completa, como si mis miedos se hubieran evaporado. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que ya había un detalle chiquito. A veces, cuando hablábamos de hijos, él desviaba el tema. Decía, después, cuando estemos más estables. Yo lo justificaba. Es normal, está pensando en el futuro. Pero en el fondo, era el primer hilo suelto en el tejido que creíamos perfecto. Nos casamos al año y medio de comprometidos, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Nada de lujos, ¿sabes? Tipo así, solo unos 50 invitados, mi familia, la de él, y unos amigos del trabajo. Yo llevaba un vestido blanco simple, que mi mamá me ayudó a coser, con encaje en las mangas porque siempre me gustó lo romántico. Y Javier estaba guapísimo con su traje gris, el pelo peinado para atrás y esa sonrisa que me derretía. El cura nos miró y dijo, «Juran amar y cuidar en la salud y en la enfermedad». Y nosotros dijimos que sí, con las manos entrelazadas, sudadas de nervios. Yo sentía el corazón latiendo fuerte, pensando, «Esto es real, por fin tengo mi familia propia». Después, en el salón alquilado, bailamos el vals, comimos empanadas y torta, y doña Rosa me abrazó llorando. «Bienvenida a la familia, hija. Javier es un bendito». En esa época, todo parecía un sueño hecho realidad. Yo con 29 años, él con 31, listos para construir algo sólido. Compramos una casita en las afueras de Buenos Aires, en un barrio tranquilo de Vicente López, con un jardincito chiquito donde planté rosales porque me recordaban a mi abuela. Fue con un crédito del banco, ahorrando cada peso, ¿sabes? Javier trabajaba horas extras en la contaduría. Llegaba cansado pero feliz, diciendo, «Esto es para nosotros, mi amor, para que tengamos nuestro nido». Yo seguí en el hospital, pero pedí turnos más cortos para poder armar el hogar. Decoramos juntos. Yo elegí las cortinas blancas para la cocina. Él armó los estantes de la sala con sus propias manos, sudando y riendo cuando se le caía un tornillo. Las noches eran nuestras. Cocinábamos milanesas con puré, veíamos tele abrazados en el sofá nuevo, y hablábamos de todo. «Quiero que tengamos hijos pronto», le dije una vez, mientras lavábamos los platos, y él me besó la frente. «Sí, claro, pero esperemos un poquito, que nos estabilicemos con la hipoteca». Yo asentí, porque confiaba en él, pensaba que era responsable, no egoísta. La rutina se armó linda, ¿sabes? Yo me levantaba temprano para preparar el desayuno, mate con facturas, y él salía al trabajo besándome en la puerta. «Te amo, no tardes en volver». En el hospital atendía pacientes, pero ahora con una energía distinta, como si el matrimonio me diera alas. Doña Rosa venía a visitarnos los fines de semana, y yo la cuidaba como a una segunda mamá. Le preparaba el té, le masajeaba los pies porque le dolían de la artritis, y Javier lo notaba. Me decía, «Sos un ángel. Gracias por ser tan buena con ella». Eso me hacía sentir valiosa.
tipo así. Como si estuviera cumpliendo ese rol de esposa perfecta que mi mamá siempre soñó para mí. Pasaron 2 años así, estables, con pequeñas conquistas. Pagamos la primera cuota grande de la casa. Él consiguió un ascenso en la firma, y yo empecé a capacitaciones para ser enfermera jefe. Íbamos al cine los domingos, o a la costanera a caminar, tomados de la mano, planeando vacaciones. Vamos a Mar del Plata el próximo verano, decía él, y yo imaginaba ya con un bebé en camino, riendo en la playa. Pero, eu lembro, alrededor del 3er año de casados, empezaron a aparecer cositas raras, sutiles, que en ese momento yo barría bajo la alfombra. Javier empezó a llegar más tarde del trabajo, tipo así, con excusas de reuniones extras o clientes urgentes. Hoy se extendió la auditoría, no te preocupes, me decía por teléfono, y yo lo esperaba con la cena recalentada, sentada en la cocina mirando el reloj que marcaba las 10 de la noche. Al principio lo achacaba al estrés, ¿sabes? Él estaba escalando en la contaduría, ganando más, comprándonos un auto usado, un Fiat chiquito que nos sacó de los colectivos. Esto es por nuestro futuro, repetía, y yo le creía, porque ¿quién no querría progresar? Pero notaba que ya no charlaba tanto como antes. Llegaba, comía en silencio, revisaba el celular con una ceja fruncida, y si le preguntaba, respondía cortito, nada, trabajo. Yo intentaba romper el hielo, contándole de mi día, de una paciente que había mejorado, pero él asentía distraído, como si su mente estuviera en otro lado. Otra cosa que cambió fue su obsesión por el gimnasio. De golpe, se inscribió en un club en Palermo. Empezó a ir 3 veces por semana después del laburo. Quiero ponerme en forma, para estar bien para vos y para los chicos que vendrán, me dijo, y yo lo animé, porque me parecía lindo que se cuidara. Pero eran horas enteras, ¿sabes? Llegaba oliendo a sudor y desodorante fuerte, con los músculos más marcados, y se miraba al espejo más de lo normal, comentando, mira cómo me estoy poniendo. Yo lo halagaba, estás guapísimo, pero por dentro sentía un pinchazo, tipo celos tontos, porque antes no le importaba tanto la apariencia. Era el Javier simple, con su panza de cerveza de las cenas. Una vez le dije de ir juntos. Hagamos yoga en casa, y él rió. No, mejor solo. Es mi tiempo para desconectar. Lo dejé pasar, pensando que era normal en un matrimonio, que los hombres necesitan su espacio. Además, doña Rosa empeoró un poco con la presión, y yo me volqué a cuidarla. La llevaba al médico, le compraba remedios, pasaba tardes en su departamento viejo en Belgrano, limpiando y cocinando sopas. Javier me lo agradecía con besos rápidos, pero cada vez menos abrazos largos. ¿Sabes? Como si el cariño se estuviera enfriando despacito. En las fiestas, como el aniversario de 3 años, fuimos a un restaurante italiano que él eligió. Pedimos pasta y vino tinto. Estaba romántico al principio. Me tomó la mano y dijo, gracias por estos años, sos mi todo. Pero en la mitad empezó a hablar de su jefe, de cómo quería impresionar para otro ascenso, y de repente sacó el tema de posponer los hijos otra vez. Esperemos hasta que yo sea gerente, para darles lo mejor. Yo sentí un nudo en la garganta, porque ya tenía 32, y el reloj biológico me pinchaba. Pero le sonreí y dije, está bien, confío en vos. Esa noche en la cama, me di la vuelta y lloré bajito, justificándome, es por amor, está pensando en nosotros. Críticas chiquitas empezaron a colarse también, disfrazadas de bromas. Si yo llegaba cansada del hospital y no tenía ganas de salir, él decía, estás siempre agotada, relájate un poco, riendo, pero con un tono que dolía. O si comentaba algo de mi familia, tu mamá es un poco dramática, ¿no? Y yo me tragaba el enojo pensando, es mi marido, me ama. Doña Rosa notaba algo. Me lo dijo una vez mientras le ponía la inyección de insulina. Hijo, dedícate más a tu mujer, no la descuides. Él la besó en la mejilla y prometió, pero al día siguiente, otra noche solo en casa, esperando. Mirando atrás, esos eran los hilos sueltos agrandándose, ¿sabes? El distanciamiento emocional se colaba como niebla, y yo, con mi miedo al abandono, lo ignoraba, me culpaba por no ser suficiente. La estabilidad parecía intacta por fuera. La casa paga a medias, el auto, las visitas a Doña Rosa que yo manejaba sola cada vez más.
pero por dentro, algo se rompía sin que yo lo viera del todo. Él cambiaba de valores, de ese hombre familiar a uno obsesionado por el éxito, por verse bien, no sé, por algo que no me incluía. Yo seguía cuidando, amando, esperando que volviera el Javier de antes. Pero los silencios se alargaban, y el celular vibraba más de lo normal en su bolsillo, con mensajes que él borraba rápido si yo estaba cerca. Trabajo, decía, y yo creía, porque quería creer. Uf, se hubiera prestado atenção. Eu lembro bem, sabe? Foi por volta do 4º ano de casados que as coisas começaram a pesar de verdade. Tipo assim. Não era mais só um pinchazo aqui ou ali, mas um peso no peito que me acordava de madrugada, me deixando olhando o techo en la oscuridad, con el corazón latiendo fuerte como si presintiera algo. Doña Rosa había empeorado mucho con su diabetes, ¿sabes? Los controles de azúcar se volvieron un lío, y ella, que siempre fue fuerte como una roble, empezó a necesitar ayuda diaria. Javier me lo pidió un día, después de una cena donde él llegó tarde otra vez, con el olor a perfume que no era el suyo pegado a la camisa. Mi amor, ¿podrías ir más seguido a ver a mamá? Yo estoy hasta el cuello con el trabajo, y vos sos tan buena en esto de enfermería, me dijo, con esos ojos suplicantes que me derretían. Yo, claro, dije que sí sin pensarlo 2 veces, porque la quería como a mi propia madre, y porque en el fondo sentía que así fortalecía nuestra familia, ¿no? Como si cuidarla a ella me hiciera indispensable para él. Empecé a ir casi todos los días después de mi turno en el hospital. Maneaba el Fiat hasta Belgrano, con la bolsa de remedios en el asiento del pasajero, y pasaba horas en su departamento viejo, con las paredes amarillentas y el olor a remedio flotando en el aire. Le medía la presión, le inyectaba la insulina con cuidado para que no doliera, le preparaba el almuerzo, arroz con pollo, porque era lo que le gustaba, y nos sentábamos a charlar. Doña Rosa me contaba de su juventud, de cómo conoció al abuelo de Javier en un baile, y yo le escuchaba, sintiendo que llenaba un vacío en mí, ese de no haber tenido una abuela cerca. «Sos un regalo del cielo, nena», me decía, apretándome la mano con sus dedos arrugados, y yo me iba a casa con el corazón un poquito más liviano, pensando, al menos en esto soy útil. Pero Javier, él cada vez aparecía menos. «Tengo una cena con clientes», me mandaba por WhatsApp, o «se extendió la junta en la oficina». Yo lo esperaba con doña Rosa sopa recalentada, sentada en la mesa de la cocina, mirando cómo la luz de la heladera iluminaba el silencio de la casa vacía. Una noche, tipo así, alrededor de las 11, lo oí entrar por la puerta principal. Estaba en pijama, con el pelo recogido en una coleta desprolija, y me levanté para abrazarlo, pero él se apartó un poco, murmurando, «Estoy recansado, amor, mañana hablamos». Noté que su aliento olía a alcohol, no mucho, pero suficiente para que me diera un vuelco el estómago. «¿Todo bien en el trabajo?», le pregunté, tratando de sonar casual, y él se rió bajito. «Sí, solo un brindis por el ascenso que se viene, no te preocupes». Me besó en la mejilla, rápido, y se fue a la ducha. Yo me quedé ahí, en el pasillo, con las manos frías, pensando, es estrés nada más, los hombres beben con los colegas. Pero por dentro, algo se removía, ¿sabes? Como un instinto de enfermera que detecta fiebre antes de medirla. Al día siguiente, mientras le ponía el vendaje a una herida en la pierna de doña Rosa, se había cortado con la lata de atún. Ella me miró fijo y dijo, «Hija, ¿Javier te trata bien? Últimamente lo veo cambiado, distraído». Yo forcé una sonrisa. «No, todo bien, doña. Solo el laburo lo tiene loco». Pero sus palabras se me clavaron, y esa tarde, en el auto de vuelta, me puse a llorar bajito, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano porque no quería manchar el volante. Intenté minimizarlo, ¿sabes? Me culpaba a mí misma pensando, seguro soy yo que estoy paranoica por mi pasado, por lo de mi papá. Empecé a esforzarme más, tipo así, le compré una camisa nueva para la oficina, azul porque le quedaba bien, y se la dejé planchada con una nota. «Para mi hombre exitoso, te amo». Él me dio las gracias con un beso en la frente, pero esa noche, cuando quise que hiciéramos el amor, se dio vuelta y dijo, «Estoy muerto, mañana». Fue la primera vez en meses que rechazaba, y yo me quedé mirando su espalda, sintiendo un vacío en el estómago como si me hubieran dado un puñetazo. «Es normal»,
Me repetía en el espejo al día siguiente, mientras me maquillaba para el hospital: los matrimonios tienen altibajos. Pero los silencios se hicieron más pesados, ¿sabes? Ya no preguntaba por mi día, y si yo hablaba de una paciente complicada, él respondía con un «ajá» mientras escroleaba el teléfono. Una vez, lo confronté suave, en la cama, con la luz apagada. «Javier, ¿pasa algo? Siento que estamos distantes». Él suspiró, me tomó la mano un segundo y dijo: «No es nada, amor, solo presión en el trabajo. Vos también estás ocupada con mamá, ¿no? Relajémonos». Yo asentí, aliviada por un rato, pero el nudo no se iba. ¿Y doña Rosa? Ay, ella se volvió mi refugio y mi espejo al mismo tiempo. Cada visita, notaba más. Le preguntaba por Javier, y ella fruncía el ceño. «Viene poco, nena. Dice que está ocupado, pero yo lo oí hablando por teléfono la otra noche, riendo con una voz de mujer». Mi corazón se aceleró, pero lo negué todo. «Seguro es una secretaria». «Doña, no piense mal». Le preparé el mate con más azúcar de lo normal para endulzar el momento, y cambiamos de tema a sus novelas. Pero por dentro, la duda crecía como una sombra, ¿sabes? Empecé a revisar su ropa cuando lavaba, oliendo las camisas en busca de ese perfume ajeno, y una vez encontré un recibo de un bar en Palermo que no conocía, con fecha de una noche que él dijo estar en reunión. Lo tiré a la basura, justificándome: «Es paranoia, no voy a arruinarlo por nada». Me culpaba por no ser más sexy, por estar siempre cansada del hospital y de cuidar a su mamá, pensando: si me pongo en forma yo también, quizás vuelva el fuego. Intenté perdonarlo antes de que pasara. ¿Tipo así? Planeé una cena romántica, velas en la mesa, vino que compré en el súper, y le dije: «Hablemos, amor, te extraño». Él llegó, comió, pero en la mitad sacó el celular y contestó un mensaje, riendo solo. «¿Quién es?», pregunté, con la voz temblorosa, y él lo guardó rápido. «Un chiste del grupo del gimnasio, nada». Esa noche me dormí con lágrimas calientes en la almohada, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies, pero aún me decía: «Es mi marido, me ama, solo está pasando una racha». Los meses siguientes fueron un torbellino de justificación y dolor contenido. Doña Rosa tuvo una crisis, se desmayó en su casa, y yo corrí como loca, llamando a la ambulancia mientras Javier estaba en una auditoría. Lo esperé en el hospital toda la noche, con el corazón en la garganta, y cuando llegó al amanecer, con los ojos rojos como si no hubiera dormido, me abrazó y dijo: «Gracias por estar, sos lo mejor». Pero noté un moretón chiquito en su cuello, como un chupetón mal escondido bajo la corbata. «¿Qué es eso?», le pregunté, tocándolo suave, y él se rascó. Me raspé con la maquinita, boluda. Yo creí, o quise creer, porque el miedo al abandono me paralizaba, ¿sabes? Me culpaba por dudar, por no ser suficiente para retenerlo. Doña Rosa se recuperó un poco, pero yo empecé a sentirme rota por dentro, como si el cuidado que le daba a ella me estuviera consumiendo a mí. Los signos estaban ahí, gritando, las llegadas tarde, los mensajes borrados, el cariño que se evaporaba como humo. Pero yo los minimizaba, perdonaba en silencio, esperando que volviera el hombre que prometió cuidarme. Uf, si hubiera escuchado esa voz interna antes. El dolor habría sido menos, pero en ese momento solo quería aferrarme a lo que quedaba. Eu lembro como se fosse ontem, sabe? Tipo assim, o dia que tudo começou a desabar de verdade. Não como um estalo, mas como um gotejar constante que me deixava encharcada por dentro. Era um outono chuvoso em Buenos Aires, daqueles que o céu cinza parece grudar na alma, e eu tinha acabado de voltar de mais uma visita à Dona Rosa. Ela estava mal, com a diabetes descontrolada, e eu passei a tarde inteira medindo glicemias, ajustando a dieta e limpando o banheiro dela que cheirava a remédios velhos e umidade. Meu corpo doía, as costas curvadas de tanto me inclinar, e o coração. Uf, pesado como uma pedra. Cheguei em casa por volta das 7, com o Fiat salpicado de lama das ruas encharcadas, e preparei um guiso simples, daqueles que minha mamá me ensinou, com carne e batatas, pensando que talvez uma comida quente trouxesse de volta o Javier de antes, o que me abraçava forte e me contava bobagens do dia. Mas ele não apareceu até as 10h30, entrando pela porta com o casaco molhado pingando no piso de cerâmica que eu tinha limpo na véspera. «Perdão, amor, se complicou todo em la oficina», murmurou,
sem me olhar nos olhos, e foi direto para o quarto, jogando a mochila no chão. Eu me aproximei, tentando sorrir apesar do cansaço que me pesava nas pálpebras, e disse: Te guardei a cena, está calentita todavia. Ele assentiu, mas em vez de sentar à mesa, pegou o celular e se trancou no banheiro. Ouvi a água correndo, e por um segundo pensei em bater na porta, em perguntar o que diabos estava acontecendo, mas o medo me paralisou, sabe? Aquele medo antigo de menina abandonada que me sussurrava: se lo confrontas, se vai ir como tu papá. Então, me sentei no sofá, com as mãos no colo, olhando a chuva bater na janela, e me convenci de que era só o estresse dele, que amanhã voltaria ao normal. Naquela noite, quando finalmente saiu do banho, com o cabelo úmido e uma camiseta velha que eu adorava, eu tentei me aproximar. Veni, comamos juntos te estranho, falei, tocando seu braço, sentindo a pele quente e um pouco pegajosa, como se tivesse se apressado. Ele se sentou, comeu 2 colheradas do guiso e de repente largou o garfo dizendo: No tengo hambre, estou lleno. Mentira. Óbvio, porque eu o conhecia. Via como os ombros estavam tensos, como os olhos desviavam para o celular que vibrava na mesa. Todo bem? Perguntei, com a voz baixa, quase suplicante, e ele forçou um sorriso. Sí, boluda, solo um dia largo. Vos também estás recansada. Cuidando a mamá todo el tiempo. Aquilo me acertou como um tapa disfarçado, sabe? Como se o cuidado que eu dava à família dele fosse uma carga, não um ato de amor. Me culpei na hora, pensando, talvez eu esteja exagerando, ocupando demais o tempo dele com isso. Limpei a mesa em silêncio, lavando os pratos com água quente que queimava as mãos, e me deitei ao lado dele, virada para o outro lado, com o peito apertado de uma dor que não conseguia nomear. Os dias seguintes foram iguais, um borrão de rotina que me sufocava devagarinho. Eu continuava no hospital, atendendo pacientes com febres altas e queixas que pareciam leves comparadas à minha, mas por dentro eu carregava uma febre própria, de dúvida e solidão. Dona Rosa piorava, e Javier me pedia mais. ¿Podrías quedarte con ella esta noche? Tengo una salida con el equipo. Eu ia, claro, dormindo no sofá dela como um cobertor puído, acordando a cada hora para checar se respirava normal. Uma vez, enquanto ela dormia, peguei o telefone fixo e disquei para casa, mas ele não atendeu, só mandou uma mensagem depois. Estou en el bar com los chicos, não te preocupes. O bar. Pensei no recibo que tinha encontrado antes, no perfume que ainda pairava em suas roupas, e o estômago revirou. Mas neguei, sabe? São só amigos, ele precisa desestressar, me repetia, enquanto dirigia de volta ao amanhecer, com os olhos ardendo de falta de sono. Eu comecei a notar mais coisas, tipo assim, detalhes que antes ignorava por amor cego. Ele trocou o armário de roupas, jogando fora as camisas velhas por novas, mais justas, que marcavam o corpo que o ginásio tinha esculpido. Me sinto melhor assim, mas confiado, disse uma manhã, se olhando no espelho do quarto, e eu assenti. Te vis genial. Mas por dentro, sentia um ciúme ácido, como se eu estivesse ficando para trás, com minhas roupas de enfermeira manchadas e o cabelo preso em um coque prático. As críticas vinham mais diretas agora, disfarçadas de preocupação. Deveria sair mais, no solo ao hospital e a mamá, vas a envelhecer antes de tempo. Ria ele, mas o tom cortava. Eu me olhava no espelho depois, apertando a barriga que tinha amolecido um pouco com os anos e me culpava. Ele tem razão. Não sou mais a menina de 28, preciso me cuidar. Tentei, sabe? Me inscrevi em uma aula de zumba no centro comunitário, mas depois de 2 semanas, desisti porque Dona Rosa teve uma recaída e precisei priorizá-la. Javier nem perguntou por isso, só comentou: menos mal, tenés mucho em cima. O ponto de quebra veio numa sexta-feira, eu acho, por volta das 11 da noite. Eu tinha passado o dia com ela, ajudando a mudar os móveis para que pudesse se mover melhor com a bengala, e cheguei exausta, com as unhas sujas de poeira e um hematoma no braço de carregar caixas. Javier disse que ia a uma conferência em um hotel no centro, algo de trabalho, e eu o beijei na porta. Cuida-te, te espero. Mas à 1 da manhã, o celular tocou. Era Dona Rosa, ofegante. Nena, não puedo respirar bien, veni. Corri de táxi, porque o Fiat estava com ele, e a encontrei sentada na cama,
pálida como um fantasma. Liguei para a emergência, segurei sua mão gelada e, enquanto esperávamos a ambulância, ela sussurrou: Javier. Lo vi con una mujer el otro día en el café de la esquina. No quise decírtelo para no lastimarte. Meu mundo parou, sabe? O ar ficou grosso e eu senti náuseas subindo pela garganta. Não, Donha, deve ser erro, murmurei, mas as lágrimas vieram quentes, escorrendo pelo rosto enquanto a abraçava. A ambulância chegou, a levaram, e eu fiquei ali, sozinha no departamento escuro, com o eco das palavras dela batendo na cabeça. No hospital, esperei por Javier, mandando mensagens que ele ignorava. Chegou às 3, com o cabelo bagunçado e o colarinho da camisa desalinhado, cheirando a fumaça e algo doce, feminino. Que passou? Perguntou, fingindo preocupação, e eu o encarei, com a voz quebrada. Tu mamá está estable, pero... Donde estabas? Ele hesitou. Em la conferência, ya te dije. Mas eu vi a mentira nos olhos, no jeito como desviou o olhar para o piso de linóleo frio. Não confrontei ali, não com Dona Rosa na maca ao lado, mas por dentro, algo se rompeu. Tipo assim, uma represa que segurava o rio de dúvidas. Me culpei de novo. Talvez eu não perguntei o suficiente. Talvez se eu fosse melhor esposa. Mas o perdão já não colava tão fácil. Saí dali ao amanhecer, dirigindo para casa com as mãos tremendo no volante, e chorei alto pela primeira vez em meses, gritando no vazio do carro. Por que, Javier? Por que me haces esto? Ainda tentava justificar, pensando, is un error, hablaremos e se arreglará. Mas o buraco no peito crescia, e eu sabia, no fundo, que os sinais que ignorei tanto tempo estavam me engolindo viva. Uf, que ingênua fui, aferrando-me a um amor que já apodrecia por dentro. Me acuerdo como si fuera ayer, ¿sabes? Tipo así, esa mañana después de la crisis de Doña Rosa, me desperté con los ojos hinchados y el cuerpo pesado, como si hubiera cargado un yunque toda la noche. Javier ya se había ido al trabajo, dejando una nota en la heladera. Te amo. Cuida a mamá. Vuelvo temprano. Lo leí 3 veces, con las manos temblando, y sentí un nudo en la garganta que me ahogaba. ¿Cómo podía decir eso después de lo que Doña Rosa me confesó? Me vestí rápido, jeans viejos y una blusa que olía a hospital, y manejé hasta Belgrano para ver cómo estaba ella. En el hospital, la encontré en la habitación, con el suero goteando en su brazo flaco, y me senté al lado de la cama, tomándole la mano. Doña, ¿es verdad lo que me dijiste anoche? ¿Lo viste con una mujer? Le pregunté bajito, con la voz quebrada, y ella suspiró, cerrando los ojos un segundo. Sí. Nena, en el café de la esquina, riendo como no lo veía hace meses. No quise lastimarte, pero... Sos como una hija para mí. Mereces saber. Uf. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo caliente, y rompí en llanto ahí mismo, cubriéndome la boca para no despertarla del todo. Ella me acarició el pelo. Perdóname, pero no podés seguir así, ciega. Salí de ahí aturdida, con la cabeza zumbando, y en el pasillo del hospital llamé a Javier. Vení ahora, por favor. Necesitamos hablar, le dije, tratando de sonar calmada, pero la voz me salía entrecortada. Él tardó 1 hora en llegar, con el traje arrugado y el pelo revuelto, como si hubiera corrido. ¿Qué pasa, amor? ¿Mamá está peor? Preguntó abrazándome rápido, pero yo me aparté, sintiendo su olor a colonia fuerte que no era la de siempre. No, está estable, pero... ¿Quién es ella, Javier? ¿La del café? Su cara cambió en un segundo, palideció y murmuró, ¿de qué hablas? Estás loca. Pero yo lo miré fijo, con el corazón latiendo como un tambor, y saqué el celular de Doña Rosa que había traído. Tu mamá te vio, conmigo cuidándola, mientras vos... Él se pasó la mano por la cara, sudando, y al final soltó. Es solo una compañera del trabajo, nada serio, boluda. No hagas un drama. ¿Drama? Sentí que el piso se movía, tipo así, un terremoto interno que me dejó sin aire. Me mentiste meses. Llegabas tarde, borrabas mensajes, y yo aquí, cuidando a tu familia como una idiota. Grité bajito para no alertar a las enfermeras, y él bajó la cabeza. Perdóname. Fue un error. Te amo a vos. Pero ya era tarde. ¿Sabes? Esa confesión no era un alivio. Era una puñalada que confirmaba todo lo que había ignorado. Nos fuimos a casa en silencio,
yo manejando con las lágrimas nublándome la vista, y él mirando por la ventana como un niño castigado. Llegamos a Vicente López, a nuestra casita con los rosales que yo planté con tanto cariño, y nos sentamos en la cocina, con el mate frío entre nosotros. Hablamos horas, o mejor, yo hablé, descargando todo, el miedo de mi infancia, cómo lo vi como mi salvador, cómo me esforzaba por ser perfecta mientras él se alejaba. Pensé que eras diferente, que no me ibas a abandonar como mi papá, le dije, con la voz ronca de tanto llorar, y él intentaba tocarme la mano. No te abandono. Fue un desliz, podemos arreglarlo. Pero por dentro, sentía la pérdida como un vacío enorme, no solo de él, sino de la ilusión que construimos. Las promesas de hijos, la casa, el futuro que se evaporaba como humo. Esa noche, dormí en el sofá, acurrucada con una manta vieja, sintiendo el peso de la traición en cada respiración, confundida entre el amor que aún quedaba y el odio que nacía. Los días siguientes fueron un infierno psicológico, tipo así, un limbo donde no sabía si pelear o rendirme. Doña Rosa salió del hospital, y yo seguí yendo a cuidarla, pero ahora con el alma hecha trizas. Ella me pedía perdón cada vez. No quise romper tu hogar, nena. Y yo la abrazaba. No es tu culpa, doña, es de él. Javier intentaba reconquistarme, flores en la mesa, cenas que cocinaba torpemente, promesas de terapia de pareja. Voy a dejar el gimnasio, voy a ser el de antes, decía, pero yo veía la mentira en sus ojos, esa obsesión por el estatus que lo había cambiado. Una noche, encontré en su cajón un collar de plata, envuelto como regalo, y el mundo se me cayó encima otra vez. ¿Para quién es esto?, le pregunté, sosteniéndolo con dedos temblorosos, y él balbuceó, para vos, para nuestro aniversario. Mentira, olía a traición, y ahí rompí del todo. No puedo más, Javier. Me usaste mientras yo daba todo. Cuidé a tu mamá como a la mía, y vos. Me engañaste a mis espaldas. Él lloró, por primera vez en años. No me dejes, por favor. Pero yo sentía la confusión emocional como un remolino, amor mezclado con rabia, pérdida de la seguridad que tanto anhelaba. La separación fue lenta, dolorosa, no un portazo dramático, sino un desarme gradual que me dejó hecha pedazos. Firmamos los papeles del divorcio en un estudio chiquito de un abogado amigo, con la lluvia golpeando las ventanas como mis lágrimas contenidas. Él se mudó a un departamento en Palermo, cerca de su trabajo, y yo me quedé en la casa, rodeada de recuerdos. El sofá donde nos abrazábamos, la cocina donde planeábamos hijos que nunca llegaron. El impacto fue brutal, ¿sabes? Noches enteras sin dormir, mirando el techo con el pecho oprimido, sintiendo la pérdida no solo de él, sino de la fe en el amor. Me culpaba al principio, si hubiera sido más atenta, más sexy. Pero poco a poco, en las visitas a Doña Rosa, que siguió siendo mi familia, a pesar de todo, empecé a ver claro. Ella me decía, fuiste fuerte, nena, saliste adelante sola antes, podés ahora. Y tenía razón. Mirando atrás, los aprendizajes vinieron como olas, uno tras otro. Me di cuenta de los signos que ignoré. Las llegadas tarde, los silencios, la obsesión por el gimnasio y el trabajo, las críticas disfrazadas. Estaban ahí desde el principio, gritando, pero mi miedo al abandono me cegó. Me hizo justificar, perdonar, culparme. Uf, qué tonta, ¿no? Pensé que cuidarlo a él y a su mamá me haría indispensable, pero solo me dejó exhausta y traicionada. Ahora, con 35 años, estoy reconstruyéndome despacito. Volví a full time al hospital, pedí un ascenso que me gané con mis propias manos, y empecé terapia, hablando de mi infancia, de ese papá que se fue y me dejó insegura. Doña Rosa es mi apoyo, viene a casa los fines de semana, y juntas plantamos más rosales en el jardín, riendo de tonterías. No busco amor nuevo todavía, pero siento un crecimiento por dentro, tipo así, una fuerza que no sabía que tenía. Aprendí que el amor no se mendiga, que los valores cambian, pero uno no tiene que arrastrarse. Si hubiera visto los hilos sueltos antes, quizás habría cortado a tiempo, pero este dolor me hizo más sabia, más yo. Y eso, al final, vale la pena. ¿Sabes? A veces miro el anillo que me dio y sonrío amarga, pensando,
Gracias por la lección, Javier. Ahora soy libre, con cicatrices que curan, lista para lo que venga, sin miedos que me aten.